En este corto vídeo te mostraré cómo hago grabaciones en cristal utilizando ácido. Ya verás qué fácil y rápido es de hacer. En este caso grabaremos una botella de cristal y utilizaremos un trozo de vinilo adhesivo para hacer la plantilla. Pegamos el vinilo con mucho cuidado de no dejar burbujas en la cara que queremos grabar, donde calcaremos el diseño elegido. Fijamos el diseño y con la ayuda de un papel carbónico calcamos la imagen. No necesariamente tiene que ser vinilo adhesivo, cualquier soporte que tenga estas características puede valer. Este tipo de vinilo se puede conseguir en librerías, casas de rotulación e inclusive en los bazares chinos. Una vez marcado el diseño, repasamos si hace falta y cortamos con el cúter, descubriendo las partes que queremos grabar. Este es un ácido que ataca solo al cristal y es indefenso para la piel, lo que se puede usar con total seguridad, sin ningún problema. Una vez que tengamos el diseño debidamente cortado, cubrimos las partes a grabar con una generosa capa de ácido corrosivo. Se puede conseguir en casas de manualidades y este yo lo compré por internet y me salió bastante económico, por cierto. Tenemos que asegurarnos de no dejar poros sin cubrir para que así la grabación salga lo más uniforme posible. Una vez aplicado, lo dejamos actuar entre 3 y 5 minutos según la recomendación del fabricante. Yo lo suelo dejar por 5 minutos. Una vez que haya pasado un tiempo prudencial, le damos un enjuague con abundante agua corriente, procurando que no nos quede nada de ácido por ninguna zona de la pieza, ya que nos la podría deteriorar. Una vez que hayamos terminado de enjuagar, retiramos el vinilo y nuestro trabajo pues ya estará terminado. Con la pieza húmeda no se alcanza a ver bien, pero una vez que está seco, los resultados son bastante buenos. Con este sistema podrás grabar tanto cristales transparentes como espejos y los resultados serán espectaculares.
Si te ha gustado el vídeo, regálame un like y me gustaría saber mucho qué piensas. Déjame tu comentario. Espero que te haya gustado, un saludote y hasta la próxima.